Y así comienza La Ciudad Letrada, presentada por Oscar Blanco y Grace Bolívar. No estoy todavía tan perdido en la selva de la lexicografía que me haya olvidado de que las palabras son hijas de la tierra, mientras que las cosas son hijas del cielo. Samuel Johnson. El hombre es un ser que se ha creado a sí mismo, creando un lenguaje. Por la palabra, el hombre es una metáfora de sí mismo. Octavio Paz. Amigos todos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Ciudad Letrada. Con estas frases de ambos pensadores, intelectuales, hacedores, explicadores del lenguaje, damos inicio a este espacio que ya se ha convertido en costumbre, por lo menos, si no cada domingo, cada 15 días, un domingo sí, un domingo no. Hoy nuevamente la lexicografía nos convoca. El hecho de que este servidor sea lexicógrafo no significa que este va a ser el tema recurrente, pero yo creo que valía la pena un programa desde otra mirada sobre la lexicografía. Y ya vamos a explicar de qué va esa mirada. Hoy no nos acompaña Grace, algunos detalles técnicos le impiden estar aquí con nosotros, pero seguramente ya el próximo domingo la tendremos por acá. Presentamos al equipo que hace posible este espacio: Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Oscar Blanco y Manuel López en la producción general, y en la conducción, Grace Bolívar Cote, que hoy no nos acompaña, y quien les habla, Oscar Blanco. Segundo domingo de octubre, acá en Concepción actualizamos la estación, estamos en primavera ya un poco más avanzado. Hoy es un día nublado, sigue haciendo frío, pero yo creo que dentro de unas semanas ya nos podemos quitar un poco todo este equipaje, toda esta capa de invernal. Recordarle entonces que nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, lo pueden encontrar como La Ciudad Letrada, en nuestro canal de YouTube como La Ciudad Letrada, y pueden enviar sus comentarios, proponer temas y demás. Y aunado a eso también tenemos un número de teléfono vía WhatsApp en el que nos pueden enviar su nota de voz para participar durante el programa. Voy a ver si hoy no. Acá, sí, ahí está. Más 569-307-49893. Más 569-307-49893. Por allí nos pueden enviar su nota de voz con comentarios, preguntas, y lo colocaremos o lo podemos reproducir al aire. Bien, como lo dijimos al inicio, hoy nos convoca nuevamente la lexicografía, específicamente lexicografía hecha en Colombia. Y para ello tenemos como invitada a la profesora Lirian Astrid Ciro, de quien leeré a continuación su biodata. Lirian Astrid Ciro es doctora en Humanidades y Educación por la Universidad de Lleida, España, magíster en Lexicografía Hispánica, Asociación de Academias de la Lengua Española, Madrid, España, y licenciada en Español y Literatura por la Universidad de Antioquia, Colombia. Actualmente es profesora titular de la Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia, en la Facultad de Humanidades. Además de su competencia docente en el área lingüística y pedagogía, tiene experiencia en el ámbito lexicográfico, en el cual se ha desempeñado como redactora de diccionarios. Asimismo, es autora de varios artículos publicados en revistas indexadas, así como también de capítulos de libros de investigación. Sumado a esto, ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales enfocados en el campo lingüístico. Entre sus líneas de investigación se encuentran lexicografía, lenguajes de especialidad, fraseología, escritura académica, didáctica de la lengua española. Bienvenida, profesora Lirian Astrid Ciro. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por la presentación y por la invitación a este espacio, y más que es para hablar de un tema que, al igual que usted, me apasiona muchísimo, que es la lexicografía. Entonces, espero que sea un tiempo muy fructífero. Seguro que sí, ¿no? Para nosotros es encantado tenerla, además de indicarle que usted es nuestra primera invitada colombiana, así que mucho más meritorio tener a un
una colega, a un especialista del área de Colombia, y hace tiempo queríamos tener a alguien de otro país, aparte de Venezuela, Chile, lo hemos tenido, y ahora qué bueno que se haya sumado Colombia, y de a poco esperemos establecer más lazos. Bueno, sin más preámbulo, profesora, hablando precisamente de Colombia, que vaya que es un país complejo, ¿no? Desde todo punto de vista, pero sobre todo lingüístico, porque hay varias zonas dialectales en Colombia. Yo por lo menos conozco dos, no, tres me parece, o cuatro, no sé. Bueno, usted es la experta, entonces, ¿puede hablarnos sobre esas particularidades del español hablado en Colombia, de esas zonas lingüísticas, para ya entrar en contexto y ver cómo la lexicografía interviene en estas variedades particulares? Sí, muy bien, Oscar. Como usted lo menciona, pues Colombia se caracteriza precisamente por ser un país plurilingüe, multicultural, y obviamente pues eso da un panorama muy complejo en torno a lo que es el aspecto lingüístico. Pues en Colombia tenemos más de 70 lenguas, pues tenemos el español con todas sus variaciones dialectales, tenemos 65 lenguas indígenas y también tenemos dos lenguas criollas, el que es palenquero, que es una lengua criolla con base de lengua española, que se habla en San Basilio de Palenque, que queda más o menos como a 50 minutos de Cartagena de Indias. Y está también otro criollo que es el creol de San Andrés, que ese sí tiene una base léxica, sobre todo pues, del inglés, como es característico de todas las Antillas. Y también tenemos pues la lengua romaní, que es del pueblo gitano, que también está reconocida como oficial, y pues la lengua de señas. Entonces, pues obviamente esta gran complejidad, pues como usted lo dice, pues ha llevado a que abunden estudios sobre la caracterización dialectal de Colombia. Pues hay más o menos, creo que son cuatro propuestas de división dialectal. Pues la más famosa es la de 1982 del profesor Montes. Él dividía el país en dos macrozonas dialectales, que es el dialecto costeño, el superdialecto costeño, que era del norte del país, que sería como la parte caribe, y también tenemos una segunda caracterización que sería de la zona pacífica, pero todo lo colocaba Montes como el superdialecto costeño, y está el otro superdialecto que ya es el andino, que ya sería todo el resto del país, y pues la división de él respondía más a estos criterios históricos, o sea, con los asentamientos primero, pues de la tesis del español de Andalucía, o sea, que los que primero llegaron se hicieron en las zonas costeras de los países, que eran los andaluces y los canarios, y que por eso las características del español de esa zona es muy parecida o tiene rasgos también andaluces y de Canaria. Y pues ya que una población del país mucho más tardía, que ya era también por los colonos que venían del centro y norte de la península española, y que por eso pues ya la zona andina se caracteriza de manera muy diferente a esta zona costera. Y pues ya tenemos una propuesta de división dialectal mucho más reciente, que es del profesor Néstor Ruiz del Instituto Caro y Cuervo, esa es del 2020. Él le suma un nuevo superdialecto, que vendría a ser el español neogranadino. O sea, ya no solamente tendríamos, él lo llama es el antillano, el neogranadino y el andino, que sería pues como retomando algunos de los elementos de Montes, pero el neogranadino pues digamos que tiene en cuenta otros aspectos, por ejemplo el amazónico, que Montes lo deja por fuera, pues él explica, claro, porque el sur del país es una zona muy compleja, de un acceso pues difícil, entonces él lo deja por fuera. Y el profesor Ruiz sí lo señala, esa es una zona también muy rica, porque pues allí también conviven varias poblaciones indígenas, y además pues porque también es frontera con Brasil. Entonces el español de allí pues tiene bastantes particularidades, pero ha sido muy poco estudiado. Y pues el profesor Ruiz también señala esa falta de estudios de ese español del sur del país. Y pues paradójicamente en estas dos propuestas sí hace falta incluir las islas, por ejemplo San Andrés y Providencia. Eso no se ha incluido en esa división dialectal del español de Colombia. Pero sí tenemos, pues como usted lo dice, claro, es también la geografía.
Tenemos Sí, pues océano, tenemos costas sobre los dos océanos, tenemos montaña, tenemos desierto, entonces obviamente eso también influye muchísimo y la cordillera de los Andes que se trifurca en el territorio nacional también ha posibilitado como esa creación de regiones naturales que tienen, digamos, características léxicas y geográficas muy particulares. pensando, digamos que una persona común, quizás no experta en el área del lenguaje, los estudios de las variedades lingüísticas, al escuchar esto dirá, bueno, ¿y cómo hacen los colombianos para entenderse con tantas variedades y con tantas diferencias? Porque en mi caso particular, yo he estado en el norte de Colombia, en el eje costero, y he podido percibir inclusive que pese que está este superdialecto costeño, pero también hay diferencia entre, por ejemplo, el costeño hablado en Barranquilla, del de Cartagena, del de Santa Marta, del de Valledupar, inclusive del de Córdoba. Ni pensar en el español que se habla en Bogotá, ni pensar en el español que se habla en Antioquia, el llamado paisa, ni pensar en que se habla en el Pacífico. ¿Cómo hacen los colombianos para entenderse con todas estas diferencias lingüísticas del español? Sobre todo desde el punto de vista léxico y Léxico. fonético. Ajá. Sí, no, pues como usted lo señala, pues esas diferencias son sobre todo en el aspecto léxico, pero pasa, por ejemplo, con nuestra lengua, que es una lengua muy variada, pero también muy rica, y que eso nos posibilita, por ejemplo, entendernos desde el sur de los Estados Unidos hasta la Tierra de Fuego en Argentina, y no tenemos mayores complicaciones. O sea, sí, lo que pasa, como usted dice, sobre todo, pues, en un registro informal es un poco más complicado, pues por ejemplo pienso en el español hablado en Chile, que a nivel coloquial es bastante diferente, pero en un registro formal no hay como mayores inconvenientes pues en cuanto a la comunicación. Y entonces yo creo que eso es lo que pasa, que muchas veces pues el hecho de tener una sintaxis en común, también como ciertas realidades histórico-culturales en común, pues eso posibilita esa comunicación, pero pues nuestra lengua, digamos, como que tiene esa gran ventaja que no tenemos mayores inconvenientes que pasan más de la anécdota, de eso de que cambio, por ejemplo, pues antes estábamos hablando del curso que estamos tomando con el profesor José Luis Ramírez, pues él proponía pues esto, lo de en Venezuela, lo de arrecharse, que en Colombia pues tiene una connotación muy diferente y que suena muy gracioso, lo mismo vergatario que para nosotros también suena un poco tabú. Entonces, pero eso que se queda como en la anécdota, pero que la podemos dialogar y la podemos disfrutar. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y a mí particularmente me da mucha gracia, digamos, la lexía o la palabra atrecharse, que en Venezuela es tan de uso común. Para los amigos que están viendo en otros lugares de América Latina, atrecharse en Venezuela es enojarse, por enojarse muchísimo, o sea, enojarse bastante profundamente, mientras que en Colombia atrecharse tiene que ver, o digamos, el significado es excitarse sexualmente, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo que una de mis primeras incursiones a Colombia, sobre todo con mi familia que es colombiana en la costa, y yo una vez dije algo así como que fulano o fulana es arrecho, y los ojos de ellos fue, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo? Y no puedes decir eso. Y yo, obviamente, era un niño en ese momento, pero si es verdad, él o ella estaba arrecho, no sé, no recuerdo muy bien quién era la persona, y no, hasta que me explicaron, mira, arrecharse aquí tiene que ver con sexo. Yo, bueno, en Venezuela no, en Venezuela es enojarse. Y a Enoja. partir de esto, con toda esta migración que ha ocurrido en Venezuela y que en Colombia hay una buena colonia de venezolanos, ha habido, se han permeado estas dos variedades del español de Venezuela y el español de Colombia. Ha habido encuentros, no sé si usted ha podido observar o hay algún estudio que se haya hecho de cómo el registro lingüístico venezolano de alguna manera esté influyendo en parte en el español de Colombia. Aunque siempre se dice que hay parecidos en el español de Colombia y el español de Venezuela, pero creo que hay profundas diferencias. Sí, sí. No, pues que yo sepa todavía no se ha estudiado y creo pues que todavía es reciente porque pues desde hace poco pues hemos recibido pues que más o menos como 5 años, entonces yo creo que todavía es pronto para sacar conclusiones.
pero creo que para los colombianos no es muy extraña la variedad venezolana, sobre todo, pues, por ejemplo, para los de mi generación que crecimos con las telenovelas venezolanas. Entonces hay mucho léxico que de hecho hemos actualizado con los venezolanos que han llegado. Y bueno, yo siempre opino que eso también ayuda a enriquecer una variedad lingüística y yo creo que van a surgir cuestiones muy interesantes, pero yo creo que sí, fuera pues de estos desencuentros que a mí me parecen muy chistosos y además porque pues eso que se escuche que para uno también tiene como cierto tabú lingüístico. Fuera de eso, yo creo que tenemos una base muy parecida y que nos hemos podido entender y pues que obviamente pues eso se explica por pues, esa concepción de que en realidad somos pueblos hermanos y que van a salir cosas interesantes. Eso sí, pues se ha visto, por ejemplo, en la gastronomía, que las arepas venezolanas, que siempre ese es la eterna pelea de si la arepa es venezolana o la arepa es colombiana, tal, pero lo que sí hemos visto es que las arepas venezolanas van tomando ventaja en la gastronomía. Sí se van imponiendo, pues, y van gustando más que las colombianas. Sobre todo, pues, por ejemplo, la paisa, que es una arepa, pues, sin sal y pues que lo que importa es lo que se le pone. Entonces, pues, en ese sentido sí, se consiguen muchos productos venezolanos también porque, pues claro, hay una cuestión también de identidad muy fuerte en los migrantes venezolanos que han llegado y pues yo creo que ha habido una buena integración y pues yo creo que pues los colombianos conmigo de mi generación no hemos sentido como esa extrañeza lingüística porque pues eran muchos términos con los cuales ya estábamos pues familiarizados. Perfecto, sí. Hay una pregunta que le voy a hacer, se la voy a hacer una vez que volvamos a la pausa porque corresponde que escuchemos la primera cápsula. Así que vamos y volvemos rápidamente. Te recomiendo qué leer. Hola, les habla Daniel Figueroa y tengo el honor de presentarle dentro del espacio de la Ciudad Letrada mi recomendación sobre qué leer. Dentro del mundo de la literatura, el libro El Padrino del autor Mario Puzo marcó un precedente debido a que por primera vez el mundo de la mafia era descrito con verosimilitud, tomando un papel protagónico y demostrando al mundo lo complejo de su sistema social, con características propias dentro de su organización. Esta obra bestseller de la literatura mundial, traducida a múltiples lenguas y con más de 21 millones de copias vendidas, no solo fue un éxito literario, también las filmografías basadas en el libro representan un clásico de todos los tiempos. Si no lo han leído, los invito a hacerlo y si ya lo hicieron, sumérjanse de nuevo en la historia para descubrir caminos interesantes que quizás no habían experimentado dentro del mismo, lo que dio inicio a este género. Muchas gracias y espero les guste. Bien, estamos de vuelta con la Ciudad Letrada. Tenemos a la profesora Lilian Astriciro, que nos está dando pues una magnífica disertación sobre el español de Colombia, sobre sus variedades, sus diferencias. Hemos aquí intercambiado quizás que posiblemente en un futuro el español de Venezuela pueda tener alguna influencia sobre el español de Colombia, sobre todo por los migrantes o la cantidad de personas que ahora se encuentran allá. Voy a poner una pregunta sobre esto, pero antes voy a leer los comentarios que tenemos en nuestro chat de YouTube, que mire que tenemos una buena convocatoria, profesora, además 13 personas conectadas, entonces significa que el tema gusta mucho y bueno, leo por acá, José Pipo Álvarez reportando la sintonía desde Cali. Saludos a la nunca bien ponderada doctora Lilian Ciro. Nuestro buen amigo Dante Figueroa, que lo tuvimos por acá hace 2 domingos, exclama, no está Grace. Y después dice, hoy pregunta, ¿por qué puede faltar Grace, pero Oscar no nos falta nunca? ¡Qué injusticia! Bueno, Dante, por si acaso, no es que nosotros estamos excluyendo a Grace, lamentablemente coincidió con sus conexiones a internet y no la hemos podido tener acá. Pero no te preocupes, Dante, yo me voy a tomar unas vacaciones y van a tener a Grace y posiblemente a otra conductora o conductor que va a ser las veces de mí, cuidado si no se queda eternamente. Por acá Joana Rivero Belisario, nuestra buena querida amiga Joana. Buenas tardes amigos de la Ciudad Letrada, desde Caracas, Venezuela. Mi respeto a la profesora Lilian Ciro, docente lexicógrafa con vasta experiencia en la descripción del español hablado en Colombia. También nuestra buena amiga Dulce Santamaría reporta sintonía y nos saluda. Buenas tardes amigos de la Ciudad Letrada. María Clara Enríquez, en los diferentes países hay variedades, pero la diferencia es más
en el acento y algo del léxico. En el 90% nos entendemos, sí. Giovanna Rivero Belisario por acá dice, las distintas formas que podemos contar la palabra o la unidad léxica, arrecharse, arrechísimo, estar arrecho, arrechamente, y para usted de contar. Dulce Santa María nos dice, excelente tema sobre las variantes del español de Colombia. También les recordamos a nuestros amigos de YouTube que pueden enviar sus notas de voz al número que ven destacado acá en la parte superior izquierda. Me estoy señalando, creo que sí. Y bueno, ahí pueden enviar sus notas de voz. Y María Clara dice, soy bogotana colombiana. Profesora, usted habló sobre esto de la identidad. Podemos decir que entonces la lengua, de alguna manera, es una muestra de la identidad de los hablantes, de las personas. Es decir, la lengua que yo utilizo o uso me identifica. Sí, por supuesto que sí. O sea, de hecho, bueno, antes de responder esa pregunta, pues sí quisiera comentar que el profesor José Ramón Álvarez, Pipo Álvarez, él es un profesor venezolano de Maracaibo y hasta actualmente pues trabajando en la Universidad del Valle. Él es experto en lengua wayú, entonces pues nosotros nos hemos beneficiado también de esa migración venezolana porque ha llegado gente muy capacitada. Y la profesora María Clara Enríquez, pues ella es una gran lexicógrafa, pues ella fue mi maestra en la parte práctica, en la parte teórica fue la profesora Neus Vila, pues todo lo que sé de lexicografía lo aprendí de ellas dos, entonces un gusto saludar a la profe María Clara Enríquez y bueno, y también un gusto tener ahí a la profesora Joana Rivero, que pues ella es experta, pues, entonces sí me siento ahí también en confianza, entonces muchísimas gracias por asistir. Y claro. Si me permite un momentito, porque aquí voy a aprovechar, ya que usted nos acaba de decir que el profesor José Pipo Álvarez es experto en lengua wayú, es venezolano. Bueno, profesor José Pipo Álvarez, si usted nos puede enviar a través de nuestro mensaje, a través de un mensaje de WhatsApp, su correo electrónico para extender la invitación al programa y tenerlo por acá y tú nos hables de la lengua wayú. Y también a la profesora María Clara Enríquez le extendemos la invitación y lo mismo, si por el número de WhatsApp nos puede enviar su correo electrónico o su número de WhatsApp inclusive, para entonces extender la invitación y tenerla acá como invitada. No quería desaprovechar este momento para por lo menos invitarlos por aquí, por esta vía, y si ellos estarían interesados, pues que participen en el programa en el futuro. Así que están invitados, profesores. Ahora sí, profesora Lina, nos decía sobre identidad y lengua. Sí, no, que esa es una relación totalmente estrecha, o sea, la lengua siempre va a arrastrar como todos esos elementos culturales, semióticos. Claro, la lengua siempre va a ser reflejo de lo que es un pueblo, siempre va a ser la forma de manifestar una cosmovisión. Entonces yo creo que esa relación sí es muy, muy estrecha. Y a partir de esto, esta pregunta nosotros se la hemos formulado a muchos lingüistas que han pasado por acá. La profesora Giovanna también se la formulamos y ella dio su punto de vista, pero usted que también es experta en el área, está siempre esta, no quiero llamarlo dicotomía, pero está esta percepción de que hay un buenos hablantes y malos hablantes. Y vamos más allá. En el caso particular del español que se habla en América Latina, y bueno, con el profesor José Luis Ramírez Luengo, no hemos podido percatarnos de que hablar del español de América Latina es como que una noción demasiado general, y entonces mejor hablar de diferentes o de español de América Latina, los diferentes tipos de español, diferentes variedades. Pero si nos apegamos un poco a esa noción, digamos, general, sobre todo lo voy a contar a partir de mi experiencia cuando llegué acá a Chile. Y creo que ha pasado tanto en Chile, ha pasado en Venezuela, quizás en Colombia pasa y en otras regiones de América Latina. Podemos decir que una variedad lingüística es mejor que la otra, y esta presunción o esta pregunta surge porque siempre se dice como que, bueno, los que mejor hablan el español en América Latina o son los colombianos o los peruanos. ¿Qué nos dice usted con respecto a esta afirmación de que si hay una mejor variedad y si efectivamente el mejor español en América Latina es el colombiano o el peruano? Sí, pues estas percepciones de lo mejor o lo peor
están muy ligadas, digamos, a que si la variedad está más pegada a la norma lingüística o a un concepto más conservador de lo que es la lengua. De hecho, pues yo creo que una de las cuestiones que ha llevado a afirmar, por ejemplo, que la variedad del español en Colombia es una de las mejores, pues tiene que ver que ha sido muy conservador y que pues la primera academia de la lengua en América se creó pues en Colombia en 1871 y pues que eso muestra, digamos, como una inclinación muy prescriptivista. Pero yo no creo que exista una variedad mejor o peor que la otra. Yo creo que precisamente esa variación, como lo decía antes, tiene que ver con la riqueza de nuestra lengua y que a pesar de todas esas variaciones que existen nos podemos entender. El profesor Ramírez Luengo colocaba un ejemplo muy interesante que tiene que ver con esa búsqueda del llamado español estándar, sobre todo, por ejemplo, con este ejercicio que se hacía en las telenovelas de Miami, en donde colocaban a un venezolano, hijo de un argentino, como es nieto de un colombiano, y que intentaban que todos hablasen igual, y que no se sintiera, como decía la profesora María Clara, el acento, porque digamos como que ese es el aspecto que caracteriza más a las variedades. Entonces lo que buscan era buscar como una neutralización del acento que muchas veces llegaba a ser un mexicano, digamos como suavizado, pero generalmente todos terminaban hablando una especie de mexicano. Y entonces él colocaba ese ejemplo. Entonces, bueno, listo, logramos pues aminorar lo que es el acento, ya no podemos identificar muy bien de dónde es este actor, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la selección del guión? Por ejemplo, entonces colocamos, ¿qué escogemos? Carro, auto, automóvil, coche, lo mismo, banano, banana, plátano, o sea, y ya desde ahí ya hay una inclinación hacia determinada variación con ese tipo de selecciones léxicas. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con que exista un español mejor o peor que otro. Eso tiene que ver más, como digo, con esa idea de la corrección lingüística, de la prescripción, pero yo abogo más por ese reconocimiento de las diferencias y que eso precisamente es lo que, digamos, como lo más valioso de la lengua española. Eso que usted acaba de decir de conocer y valorar la diferencia, creo que en la diferencia está la riqueza, porque yo particularmente, y aquí me quito un poco el traje del lingüista y pongo el traje de un usuario más de la lengua, o sea, moverse de un lugar a otro y reconocer que hay otras formas de denominar, nominar o calificar una situación es realmente riquísimo, muy, muy rico, porque nos permite primero apropiarnos de la cultura del lugar donde estamos, de entenderlo inclusive, y sobre todo, pues nosotros aquí armar nuestro propio diccionario, si se quiere, íntimo, mental, porque vamos anotando quizás mentalmente esas palabras nuevas que estamos reconociendo y que quizás, bueno, cuando volvamos a nuestros lugares de origen podemos emplearla y vamos de alguna manera dinamizando la lengua. Entonces, en la diferencia, es para mí fundamental, sobre todo en lengua, es donde reside la riqueza como tal. Y eso quizás lo podemos ver en los diccionarios y en la lexicografía, de lo cual vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, valoro y celebro y estoy completamente de acuerdo con lo que está dicho sobre la diferencia. Ahora bien, volvamos entonces a lo que se está haciendo en Colombia en cuanto al estudio de español. En este momento, ¿qué se está haciendo en Colombia qué se está estudiando en Colombia sobre el español? Sí. ¿Qué proyectos hay? ¿Qué novedades, por decirlo así, nos encontramos ahora con Colombia y su variedad lingüística? Sí, bueno, como usted sabe, pues tenemos una gran tradición en estudios lingüísticos, sobre todo con el Instituto Caro y Cuervo, desde su fundación en 1942, pero sí hubo un tiempo en que hubo como cierto, digamos, como cierto rezago, o sea, tenemos como un bache, sobre todo pues a comienzos de este siglo, aunque ya se ha vuelto a reactivar. Sobre todo, pues se han presentado proyectos enmarcados en macroproyectos. Por ejemplo, está el de disponibilidad léxica, que ahí trabajó la profesora María Clara Enríquez, coordinado también por el profesor Humberto López Morales. Está también el PRESEA, que ese sí ha tenido, digamos, como un gran éxito en los estudios sobre las variedades del español en Colombia, aunque pues se ha centrado en algunas zonas. Por ejemplo, sé que hay muchos desarrollos en el PRESEA Medellín, con la profesora María Claudia
González Rátiva, y ya ahora en Cali, pero que era una, digamos, como una variedad muy, muy olvidada, o sea, se habían hecho trabajos, pero muy pocos. Ahora el profesor Robinson Grajales y la profesora Margaret Marmolejo están trabajando en la descripción del español hablado en Cali, entonces sí hay una reactivación. También desde el Instituto Caro y Cuervo ahorita están más centrados también en el español como lengua extranjera, en la creación también de materiales didácticos a partir de la variedad de las diferentes variedades del español en Colombia, que es también un trabajo interesante, también con un corte sociolingüístico, y también en la creación de, por ejemplo, de corpus lingüístico de Colombia, que hacía falta, o sea, ahorita lo están creando, y creo que eso es una necesidad, sobre todo, por ejemplo, para la creación de diccionarios es muy importante. Y bueno, pues ya en el campo lexicográfico, pues también nos hemos adscrito a un proyecto de la Universidad de La Laguna, que es para crear el gran tesoro del español en América. Entonces, pues hay equipos por diferentes países. Un tesoro es un diccionario de diccionarios, entonces lo que busca es la edición, el estudio de todos los catálogos léxicos que se han trabajado sobre diferentes variedades, entonces en ese momento estamos trabajando. Pero sí, pues, en Colombia, y también pues eso, el análisis del discurso, también desde la cátedra UNESCO con la profesora María Cristina Martínez, digamos como que se trabajan diferentes frentes, hay gente muy, muy, muy capaz, muy haciendo estudios muy interesantes, y a pesar, pues, como se dice, que ya hay muchísimos estudios sobre el español de Colombia, todavía faltan muchos, y sobre todo en lo que tiene que ver con la actualidad del español de Colombia, que ha variado, digamos, significativamente, sobre todo por los intercambios que ha posibilitado Internet, también por los nuevos recursos que podemos encontrar en línea. Entonces, pues sí, digamos que tuvo un gran auge, sobre todo, por ejemplo, con el Atlas Lingüístico del Instituto Caro y Cuervo en la década de los 80, 90, y tuvo una época un poquito, pues, tranquila, pero ya se han vuelto a reactivar, y creo que tiene un gran futuro, digamos, los estudios del español de Colombia. O eso espero, pues. Lo que nos está diciendo, de verdad que es fenomenal todo lo que se está haciendo en este momento en Colombia sobre los estudios lingüísticos y en todas, digamos que en todas las subdisciplinas lingüísticas, es decir, no se está privilegiando una sobre la otra, sino que pareciera que muy equitativamente se está estudiando desde diferentes miradas el español de Colombia. Necesitamos irnos a la pausa, pero antes de hacerlo, me gustaría que usted precisara rápidamente en qué consiste el presea, sobre todo porque usted lo nombró, pero quizás para alguna parte de nuestra audiencia no conoce o no sabe qué consiste entonces, si nos lo puede explicar brevemente. Sí, el PRESEA es el proyecto de estudios sociolingüísticos del español de América. Este es coordinado por el profesor Francisco Moreno Fernández, y pues en diferentes países y ciudades tienen equipos que recogen un corpus lingüístico a través de entrevistas. Se hacen entrevistas con criterios sociolingüísticos y luego se sacan diferentes análisis, por ejemplo, de marcadores discursivos, de formas de hablas particulares, sobre todo de ciudades. Perfecto. Y esto lo podemos encontrar en la web, imagino. Sí. De hecho, pues si están interesados, ustedes se pueden vincular, pueden enviar un correo a la coordinación del proyecto, y ellos pues brindan, digamos, como el marco metodológico y conceptual, y pues ya el trabajo de recolección de encuestas y de análisis y conformación de corpus, pues ya sí lo hace cada equipo de cada ciudad. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, profesora, por darnos decirnos en qué consiste el presea. Ahora sí, vamos a la pausa y ya volvemos. Te recomiendo que escuchar. Saludos a todos los letrados. Hoy les recomiendo que escuchar. La música tiene un efecto en nuestro estado de ánimo, y Coldplay sabe cómo cargar nuestro cuerpo de energía. Sus canciones, sin duda, nos permiten viajar a través de los sentidos y conectarnos con nuestras emociones. Esta banda británica realmente sabe cómo representar los sentimientos con palabras en cada una de sus canciones. Su música, la combinación de los instrumentos, es magia. Cada canción es única y una invitación a ver lo que nos rodea de manera positiva.
y estás escuchando La Ciudad Letrada. Volvemos, amigos en la Ciudad Letradas. Tenemos como invitada a la profesora Lirian Astrid Ciro, quien pues, está dando toda una disertación muy buena. Aquí nos estamos dando un gustazo, un banquetazo sobre el español de Colombia, sus posibilidades y los estudios que se están emprendiendo. Y de verdad que lo que ha sido hasta ahora, estas dos primeras partes han sido sin desperdicio. Vamos a leer algunos comentarios en nuestro chat de YouTube para seguir con esta conversación con la profesora Lirian. Por acá Viviana Maecha, creo que lo dije bien, Viviana Maecha, un saludo desde Bogotá a nuestra amiga y colega Liria, felices de escucharte. María Clara Enríquez nos dice por acá, el gusto es mío, felicitaciones. Mariana Ciro, que me imagino debe ser algún pariente de la profesora Liria, nos dice felicidades a la profesora Liria por el excelente manejo del tema. María Clara Enríquez, ninguno es mejor que otro, no se puede hablar del español de Colombia por tantas variedades, quizá Bogotá no se eliden casi letras a diferencia del costeño, efectivamente. Y también María Clara Enríquez nos dice Presea Barranquilla y Proyecto Sociolingüístico de España y América, también España está incluida en este proyecto. Por acá Dante Figueroa nos dice el concepto de tesauro que mencionó la profesora es una traducción de Texaurus del inglés, una pregunta que formula Dante Figueroa. Sí, aunque tesaurus del inglés tiene una concepción más como histórico, o sea, más como pensando en un diccionario histórico, pero no, un tesoro en español es más como es una compilación de diferentes catálogos léxicos, incluso de glosarios escondidos, que son los glosarios que aparecen en obras literarias, por ejemplo, y lo que se busca es precisamente como rastrear estas obras y hacer un análisis más de corte filológico. Sí. Perfecto. Y por acá en nuestro número en WhatsApp nos enviaron un mensaje, no sabemos quién, si la persona que nos envió nos puede indicar quiénes son, dice, gracias por invitar a la doctora Ciro, académicos colombianos en Nueva Zelanda, los saludamos. Entonces la persona que nos envió este mensaje, si nos puede indicar su nombre e inclusive también si puede enviar una nota de voz, con gusto también la podemos reproducir por acá. Bien, profesora, hemos hablado del español de Colombia, sus distintas variedades. Hemos hablado también de cómo la lengua es una marca de identidad y también hemos, de alguna manera, también explicado que no hay una variedad mejor que la otra, al contrario, sencillamente son diferencias y en esa diferencia radica esa riqueza. Y hablamos también de los distintos proyectos del español de Colombia que se están realizando en este momento en la academia colombiana. Pasemos ahora con lo que nos ha convocado, que es la lexicografía. Hicimos este gran preámbulo para ahora sí introducirnos a la lexicografía. ¿Cómo ve usted la disciplina en este momento a nivel general? ¿Cómo ve la lexicografía, sobre todo con estos cambios que se están originando desde el punto de vista informático? Y pareciera que la lexicografía está, pues, o adaptándose, intentando no quedarse rezagada con estos cambios. Entonces, ¿considera usted que ha habido cambios sustanciales o estos cambios se están dando progresivamente o se está quedando rezagada la disciplina? ¿Cómo la ve usted? Sí, pues como usted dice, pues en este momento la lexicografía se tiene que readaptar, se tiene que reformular también, porque claro, el diccionario como tal, o sea, cada vez que pensamos en lexicografía pensamos es un diccionario impreso en orden alfabético, entonces pues tiene, digamos, como una connotación simbólica muy fuerte ese producto en particular. Pero hay que tener en cuenta que la lexicografía no solamente se encarga del objeto lingüístico y cultural, que es el diccionario, sino que también tiene en cuenta otro tipo de productos, por ejemplo, las bases de datos, los corpus lingüísticos, todo esto, pues, digamos como que se puede potenciar más ahorita con los recursos informáticos como los que contamos. Entonces, pues, sí es un hecho, la lexicografía se tiene que reformular, tiene que aprovechar todas estas herramientas y obviamente, porque claro, antes, por ejemplo, pensemos en que existían grandes equipos editoriales, por ejemplo, en la casa Vox,
en la RUS, que se dedicaban en SM, que se dedicaban solamente a la producción de diccionarios, pero obviamente ese mercado, digamos, ha variado bastante porque pues muchas veces ahorita los jóvenes van directamente al navegador, ponen la palabra, ahí encuentran ya el significado y esto, entonces yo lo que creo es que sí, debe haber un cambio en la utilización de los recursos y pensar en otros tipos de diccionarios, porque claro, estos diccionarios pues son impresos, pues acá tengo el diccionario de colombianismos del 2018 del Instituto Caro y Cuervo, y pues claro, son objetos muy bonitos, esa es una edición preciosa. De hecho, Sí. por ejemplo, antes de iniciar cada letra, pues tiene una cita literaria, una cita también de un autor reconocido en donde se señala, por ejemplo, la palabra. Este es, por ejemplo, cuando va a empezar la letra E, entonces esta es una letra un fragmento del alma del acordeón y dice: Ana Apolo introduce la mano por entre la cerca de un potrero enmontado. Enmontado sería el colombianismo, y arranca un puñado de pequeñas flores amarillas que sobresalen sobre la maleza. Toda la tierra es bendita, anuncia un letrero en lo alto de la entrada del cementerio. Entonces, claro, y además pues también tiene al comienzo un mapa de las regiones lingüísticas de Colombia. O sea, didácticamente... Por favor, profesora, para verlo, porque, mira, un poquito, un Se poquito ve más, bien. ay, pero qué maravilla. Sí, y tiene anexos de gentilicios. O sea, Wow. como obra, como objeto cultural, este diccionario impreso todavía tiene mucho valor. Pero Claro. también pasa que obviamente si estuviese digitalizado, pues llegaría mucha más gente. Tengo entendido que sí pues se tiene pensado digitalizarlo. De hecho, ahí en el Instituto Caro y Cuervo ustedes pueden encontrar una página web dedicada al diccionario en donde se encuentran, digamos, como las diferentes caracterizaciones, y también pues pueden encontrar palabras, y si se refresca sale otra palabra definida, así como aparece en el diccionario. Pero sí, yo creo que esto se convierten en objetos, son objetos valiosos, digamos, por la gran simbología cultural que tienen, pero que ya el formato, y además eso, porque pues también existen muchos otros tipos de diccionarios. Está el diccionario onomasiológico, que es más de corte conceptual, semántico, y que herramientas digitales posibilitan mayores búsquedas. Por ejemplo, pensemos en esto, en los aspectos folclóricos, que digamos que esos son los elementos más característicos de una variedad. Y entonces, por ejemplo, currulado. Claro, el diccionario nos puede definir qué es el currulado, pero sería muy importante uno poder dar clic y que salga un video en donde un grupo musical nos toque un currulao o bailarines de currulao. O sea, uno viendo ya que es más o menos, pues en el español de Venezuela, pues cuentan con este diccionario visual del profesor Pérez, que es un diccionario fantástico, porque precisamente pues la virtualidad eso es lo que posibilita, o sea, tener las imágenes, tener el video, o sea, utilizar muchísimos recursos, aunque yo no creo pues que los diccionarios impresos pues vayan a acabar. Ya Luis Fernando Lara nos lo recuerda cuando dice que el objeto diccionario es algo tan común que, por ejemplo, que es casi como si fuese un mueble, que, por ejemplo, en una casa humilde puede que no existan más libros, pero siempre vamos a encontrar un diccionario y una Biblia, por ejemplo. Entonces, sí que todos están familiarizados con el diccionario como un objeto, pero sí es cierto que la lexicografía se va renovando y exige de los lexicógrafos precisamente adaptación a esos cambios y mirar otro tipo de recursos y otro tipo de representaciones léxicas. Totalmente de acuerdo con usted. Y iba a mencionar precisamente el Diccionario Visual Español de Venezuela, que tuvimos por acá como invitada a Gisela Goyo, que fue la coordinadora y editora de ese diccionario, y que fue un programa fantástico porque podemos ver los recursos, cómo utilizarlo y los distintos usos que puede tener ese diccionario visual, no solamente desde el punto de vista lingüístico, sino también educativo, cultural, o sea, una entidad semiótica total. Y efectivamente sería interesante por lo menos que en el español de Colombia existiera un diccionario de este tipo y que fuera más allá de la palabra, es decir, que estuviera acompañado de la imagen, del sonido y de esos otros recursos extralingüísticos que son tan importantes. Y bueno, lo que usted ha dicho, el diccionario
yo también soy de la idea que el diccionario como objeto no va a morir. O sea, vamos a tener diccionarios digitalizados, pero también se van a necesitar diccionarios en físico porque es un mueble más de la casa, casi como un familiar más de la casa que lo necesita. Tenemos un nuevo mensaje, tenemos una nota de voz. Entonces, vamos a escucharla, Manuel. Cuando quieras, puedes emitir la nota de voz y vemos qué es lo que nos dice. Buenos días acá, buenas tardes allá. María Eugenia Guapacha y Orlando Chávez, académicos colombianos actualmente en Nueva Zelanda. Saludamos a ustedes y agradecemos la charla de la doctora Ciro. Muchas gracias. Ah, perfecto. Aquí entonces ahí tenemos a nuestros invitados. Me imagino que son conocidos de usted, profesora Liria, ¿no? Son colegas muy queridos de la Universidad del Valle, pues terminaron su doctorado en Nueva Zelanda y pues por las cuestiones de pandemia no han podido regresar al país. Pero entonces un saludo muy especial a los colegas. Perfecto. Bueno, usted nos ha introducido ya directamente con el diccionario, este diccionario de colombianismo, se llama Diccionario del Español de Colombia. ¿Cuál es el nombre exacto? De Diccionario de Colombianismos. Este fue publicado en el 2018 y pues fue coordinado precisamente por la profesora María Clara Enríquez y por la profesora Nancy Rosso Melo. Perfecto. Y yo pues sí, con colaboradores regionales, pues yo tuve el gusto también de participar en este diccionario. Y eso nos lleva a preguntarle, ¿de qué va la lexicografía hecha en Colombia en los actuales momentos? ¿Cómo se está moviendo esta disciplina en Colombia? ¿Qué productos se están haciendo? Y si está vigorizando, si está viva, porque por lo menos en otros países pareciera que la lexicografía está tomando un auge muy importante y me imagino que Colombia no debe ser la excepción. Sí, o sea, pues claro, también hay una cuestión importante que tiene que ver como con los costos asociados. Pues este diccionario es muy reciente, del 2018, y pues obviamente, como le comentaba, pues espera hacer una versión digital. Pero digamos como que ya la lexicografía colombiana también ya nos hemos ido más como hacia el aspecto también metalexicográfico, estamos también aprovechando a los diccionarios como corpus. De hecho, pues ya estamos como explorando para la elaboración de una historia de la lexicografía en Colombia. También este proyecto de la Universidad de La Laguna, este macroproyecto también nos posibilitará hacer un recorrido por todo lo que ya se ha hecho. Pero sí es cierto que hacen falta que se produzcan más repertorios lexicográficos regionales. Hay autores que dicen que no, que estas obras ya se deberían acabar, que hay que dejar los sismos atrás, pero yo creo pues precisamente en esa concepción del diccionario como un hecho cultural y semiótico, pues que sí es importante que se sigan produciendo porque pues allí es donde se recogen todas aquellas realidades que caracterizan a una comunidad de habla. Entonces, pues sí, se está yendo más hacia a la producción de otros recursos, como decía, más hacia los corpus lingüísticos, más hacia la exploración de las ventajas de las herramientas digitales, pero creo que sí hace falta pues como que se impulsen más trabajos lexicográficos en el español de Colombia. Pero como digo, pues sí hay restricciones económicas importantes y pues que generalmente pues está muy centralizado en el Instituto Caro y Cuervo y que pues desde las universidades también debería haber como apoyo precisamente para investigaciones en esta línea. Yo creo que eso que usted está diciendo no solamente ocurre en Colombia, sino yo creo que en muchos países latinoamericanos, en Venezuela, y hemos hablado con la profesora Joana Rivero. Nosotros hemos tenido disertaciones sobre cómo la lexicografía a veces es una disciplina, pues, no quiero decir maltratada, pero sí por lo menos mirada con cierto reojo, y es quizá la que menos recursos o aportes se les da, porque pues existen todavía en estos mitos o estas creencias banales de que hacer un diccionario es muy fácil o a veces innecesario, ¿no? Entonces yo creo que esto que está sucediendo en la Academia Colombiana seguramente pasará en otras latitudes, por lo menos en Venezuela. Si bien se hacen muchos estudios lexicográficos de los buenos y tenemos grandes exponentes, pero todavía sigue siendo una subdisciplina lingüística rezagada, no porque se quiera, sino porque los recursos a veces escasean. Y no sé, la profesora Joana que está conectada puede ratificar lo que estoy diciendo, o corregirlo o desmentirlo inclusive, ¿no? Pero creo que eso puede pasar, o está pasando en Venezuela y creo que en otros países. Aunado a esto,
la lexicografía a modo general y también la lexicografía hecha en Colombia está dando respuesta a la dinámica actual. ¿Considera usted que lo está haciendo o por el contrario se ha quedado también rezagada en cuanto a esas respuestas? Y si da respuesta, ¿qué tipo de respuesta está dando? Sí. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con una afirmación que decía la profesora Joana Rivero, con que la lexicografía es la pariente pobre de la lingüística, y precisamente por esas concepciones que usted dice de que cualquiera puede hacer un diccionario. O sea, que antes se pensaba que para hacer un diccionario no se necesitaba tener conocimientos lingüísticos ni nada, sino que era muy fácil y esto. Entonces, y se veía eso, al diccionario como un producto artesanal. Entonces, pero creo que sí se ha cambiado un poco, ya en las últimas décadas ya sí se ha visto que la lexicografía exige rigurosidad, que sí exige también unos conocimientos especializados respecto al ámbito. Y en cuanto a lo que usted dice de que si la lexicografía se está quedando rezagada, no creo tanto que se esté quedando rezagada, pero creo que sí va muy lenta con estos cambios, sobre todo a nivel de la informática. Sí, sí va muy lenta, pero creo que poco a poco ya se van viendo recursos lexicográficos muy interesantes que van integrando esto y que ya es un cambio inevitable de la lexicografía. Ojalá fuese mucho más rápido, pero pues sí, ya como decíamos ahorita, pues también se necesita inversión y se necesita tiempo y recursos precisamente para responder a lo que el mundo actual requiere de la lexicografía. Pero no creo que vaya rezagada, va lenta, eso sí, va un poco En lenta. ese sentido, entonces, sí podemos decir que está dando algunas respuestas a lo que hoy exige la dinámica actual, ¿no? Sí, va dando respuesta, no tan, digamos, como no tan ágil y no tan necesaria, pero ahí va. Claro, perfecto. Vale, nos corresponde hacer la tercera pausa y la última y ya volvemos con la profesora Lilian Astrid Ciro. Te recomiendo qué ver. Hola amigas y amigos de la Ciudad Letrada, mi nombre es Rodrigo Leal San Martín y en esta ocasión vengo a recomendarles la película del director brasileño Julio Bressane, Días de Nietzsche en Turín, la cual, como su nombre indica, nos muestra los últimos días del insigne filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien, debido a su frágil condición, se sentía muy grato de poder pasear por esta ciudad italiana y asistir a innumerables veces a la ópera, pasear por galerías, aprovechar el excelente clima o conversar con la gente, hasta que poco a poco comienza a manifestar la locura que finalmente lo llevaría a terminar sus días postrados y completamente fuera de sí. Que estén bien, saludos. Bien, retornamos a la Ciudad Letrada, una excelente recomendación que nos da nuestro buen amigo Rodrigo Leal San Martín, que ha pasado por acá. Antes, la primera recomendación que leer fue de parte de Daniel Figueroa, otro de los invitados que tenemos por acá, y esperemos que también esté de vuelta. Y nuestra community manager, que bueno, también se destaca a veces con algunas recomendaciones, en este caso musicales. Leo algunos comentarios que tenemos en nuestro chat en YouTube. Y antes de decir que, profesora Leira, usted ha logrado que recibamos en este programa la tercera nota de voz. Nosotros vamos contando las notas de voz que hemos recibido y bueno, usted ha tenido el honor de ser la tercera invitada en que alguien nos ha enviado su nota de voz, así que eso nos complace mucho. Y bueno, por acá tenemos a Mauricio Figueroa que nos saluda, nuestro buen amigo Mauricio que también ha pasado por acá. María Clara Enríquez dice, actualmente no me parece que el uso del diccionario impreso ha perdido mucho terreno. Necesario enseñar a los niños el uso, bien sea impreso o digital. José Pipo Álvarez dice, una ponencia de las profesoras de la UCB expuso los resultados de una investigación ciega sobre la actitud ante diferentes dialectos de la capital latinoamericana y el bogotano resultó el más favorecido. ¿Qué nos puede decir algún comentario sobre esta última afirmación que nos da el profesor José Pipo Álvarez? Claro, hay estudios muy interesantes sobre actitudes lingüísticas y también eso, que hay ciertos hablantes que no ven, digamos, como en su variedad de lengua, como ese prestigio que se espera pues del idioma, pero pues sí, esos son estudios de actitudes lingüísticas, pero pues eso no quiere decir que exista una variedad mejor, solamente pues que tiene que ver precisamente con esa idea de prestigio también. Profesora Lidia, estamos hablando de la lexicografía que se ha hecho en Colombia, de los proyectos que se han emprendido, de este maravilloso diccionario de colombianismo que
De verdad que está muy, muy lindo. Ojalá pueda yo pronto acceder a él, porque más allá de mi área, me gusta coleccionar diccionarios de todos los países. Y por lo menos el diseño me encantó. Pero si tenemos que hablar de una figura importante de la lexicografía colombiana, ¿quién sería esa figura? ¿Sobre quién reposa el hecho de que hoy tengamos lexicografía hecha en Colombia? Bueno, pues indudablemente Rufino José Cuervo. O sea, en el siglo XIX, pues él fue el fundador de la lexicografía y pues de todos los estudios filológicos sobre el español en Colombia. Pues incluso eso, él se publicó el primer diccionario, fue una muestra sobre un español general, y de hecho lo que se pensaba era que él quería era eso, el crear un gran diccionario integral del idioma, más o menos como la idea que tiene el profesor Luis Fernando Lara y que ya la materializó en el 2010 con el Diccionario del Español de México. Y pues con su Diccionario de Construcción y Régimen, que fue una obra monumental. Claro, pues que él alcanzó a publicar los 2 primeros tomos y ya luego pues el Instituto Caro y Cuervo terminó la obra. Fueron en total 8 tomos. Pues él es el gran lexicógrafo, aunque también pues hay que destacar proyectos importantísimos. Por ejemplo, el gran proyecto de Habsburgo, que buscaba crear el diccionario de americanismos y empezó por crear diccionarios regionales, diccionarios, digamos, por cada país. En Colombia tenemos el nuevo diccionario de colombianismos de 1993, que también es un diccionario muy importante porque también se construyó con una metodología muy rigurosa y también incluso eso, dialectal, que iban y recogían las muestras. Y claro, pues es un diccionario diferencial contrastivo, que eso es lo que casi siempre se le critica a la lexicografía en América, que siempre... Parece que perdimos a la profesora Lidia. Profesora Lidia, ¿está allí? Ay, caramba, nos quedamos en el mejor momento. Manuel, ¿nos puedes decir qué ocurre? Ya. Ok, vamos a excusar a nuestros usuarios, nuestros espectadores. Estamos intentando tomar la conexión con la profesora Lidia. Bueno, todas son cosas que pasan, cuando estamos en vivo, podemos perder conexiones, sobre todo si nos retraemos con lo que pasó el día lunes, donde se cayó WhatsApp, se cayó Instagram, se cayó Facebook. ¿Por qué no se puede caer Skype? Pero lo malo es que se nos cayó justamente cuando estaba hablando de Rufino. Aquí dice que la profesora Lirian salió, vamos a esperar. Bueno, nos decía la profesora Lirian que José Rufino es el máximo exponente de la lexicografía colombiana con este diccionario de régimen, que es una vasta obra y que por lo menos debe ser un objeto de consulta, debe ser una obra de consulta obligatoria para todos aquellos que deseen participar o hacer lexicografía. Sí, quiero leer los comentarios de YouTube, pero hay algo aquí que nos dice Joana y me gustaría que la profesora Lirian pudiera también dar su punto de vista, porque es a propósito de una idea que está esbozando la profesora Joana y me gustaría escuchar también, saber qué piensa la profesora Lirian sobre esta idea, así que por eso no los leo. Vamos a hacer una síntesis hasta ahora. Ahí parece que la retomamos, la tenemos, sí. Profesora Lirian. Sí, qué pena, tuve problemas con el internet. No te preocupes, cosas que pasan. Esto demuestra que el internet no es tan infalible, o sea, tiene sus detalles. Sí. No se preocupe. Cosa que pasa. Profesora, nos hablaba de diccionario de régimen de construcción de José Rufino Cuervo. Exacto, sí, que ya se terminó, pues ya en el 98, o sea, casi un siglo después, ya se terminó de publicar en 8 tomos al final. Y pues también estaba hablando del gran proyecto de Habsburgo con el profesor Heinz Berner, que buscaban crear el gran diccionario de americanismos y que hicieron pues diccionarios por algunos de los países. Pues entre esos el primero fue el de Colombia, el nuevo diccionario de colombianismos, que también está muy bien logrado, aunque es un diccionario pues diferencial contrastivo, que eso se le ha criticado muchísimo a la
lexicografía americana, que estado muy, digamos, como siempre en contraste con el diccionario académico generalmente, con el que representa el español peninsular sobre todo. Pero sí, digamos que la gran figura de la lexicografía en Colombia es Cuervo. Por acá, Joana Rivero Belisario da este comentario que me parece muy interesante y queremos saber su opinión. Dice Joana, como nuestra invitada es colombiana, aprovecho la oportunidad para compartir la idea de que Colombia y Venezuela deben recurrir su historia lexicográfica. Pienso, continúa Joana, en los cronistas que además de historia elaboraron diccionarios infusos. ¿Qué opinión tiene usted o qué piensa sobre este planteamiento que nos hace la profesora Joana Rivero? Sí, totalmente de acuerdo. Es que de hecho, por eso, por ejemplo, que la lexicografía colombiana, digamos, se sitúa en el 2000, en el siglo XIX, precisamente porque es que en el siglo XIX es cuando se dan los procesos de independencia, pero antes pues pensemos que existía la Nueva Granada y que pues Colombia, Venezuela, Ecuador, todos eran países. Hay que pensar precisamente en estos países unidos y que sí, que tienen una historia en común iniciando desde los cronistas de Indias. Totalmente de Estoy muy de acuerdo. acuerdo. Uh-huh. Sí, sí. Por acá tenemos una pregunta que nos hacen desde nuestro chat en YouTube. ¿Estamos? ¿Aló, aló? ¿Estamos? Sí, creo que estamos. Sí. Sí. Ok, es que vi que de repente nos salimos. Hoy la tecnología está haciendo de las suyas. Sí. Manuel, estás tú en la pantalla central, no sé. No sé si soy yo o que está viendo. Le pedimos excusas nuevamente a nuestra audiencia. Tenemos algunos fallos técnicos. No vemos bien, Manuel. Porque yo estoy viendo la pantalla central, te veo a ti, la profesora. Sí, ok, ya, vale, perfecto. Muy bien, volvemos. Decía entonces que tenemos una pregunta en nuestro número de WhatsApp. Preguntan por acá, no tenemos a la persona que la formula, si nos puede indicar su nombre de la persona para comentarlo. Dice, ¿qué criterios se tienen en cuenta para incluir una palabra en un diccionario léxico de un país? Hay bastantes dificultades, ¿cierto? Algunas palabras son muy locales y con frecuencia presentan diferentes pronunciaciones. Por ejemplo, enmontado y enmontado, un colombianismo que mencionó la doctora Ciro. Uh-huh. Sí, pues todo eso depende, como lo dice la persona que pregunta, de los criterios que se definan para ello. Pues a veces eso se parten de corpus lingüísticos, de informantes, de entrevistas dialectales, por ejemplo, o de corte sociolingüístico para recoger este tipo de términos y realmente el criterio es de uso. O sea, por ejemplo, de que si se utilice más enmontado o enmontado. Generalmente, pues los diccionarios sí tienden a irse por la norma lingüística, entonces conservan esa D, aunque obviamente pues si fuesen más por el uso, muchas veces esa D final que no se utiliza pues debería ser enmontado y no enmontado. Pero sí, los criterios son más como de frecuencia, de cuántas veces aparece el término, si se utiliza más de una manera o de otra, y pues toda la investigación que hay detrás de buscar diferentes fuentes escritas, fuentes orales, y sí, pues lo importante es eso, definir cuáles son esos criterios y muy bien como lo señala, pues también pasa eso, y en eso sí son muy cuidadosos los lexicógrafos, porque hay léxico que puede ser muy actual, pero que después pase. Y ya, por ejemplo, eso, pensemos en coronavirus. Ahora es muy eso para denominar a una enfermedad, aunque pues es un tipo de virus, pero que digamos que en unos años ya no sea tan frecuente la palabra. Entonces esos son los elementos que hay que tener en cuenta, de si es una palabra que ya está instalada dentro de la conciencia lingüística o si es simplemente algo pasajero que obedece a cierta realidad sociohistórica específica. Perfecto. Por acá, José Pipo Álvarez dice, honor a la memoria de la insigne lexicógrafa venezolana María Josefina Tejera, efectivamente quien
murió hace ya un par de meses, y una excelente académica, lexicógrafa, metalexicógrafa, y que dejó buenos reportes, algunos estudios muy, muy buenos y obligatorios de consulta en el ámbito de la lexicografía venezolana. María Clara Enrique dice, Rufino José Cuervo y el profesor José Joaquín Montes, los más conocedores del español de Venezuela, y el profesor Montes dirigió el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Antes, ya Manuel nos está indicando que tenemos que irnos, pero no quiero dejar pasar una pregunta, y con esto estaríamos por finalizar. Manuel, no me vayas a matar, pero necesito hacer esta pregunta antes de ir. Profesora, hemos hablado de la lexicografía en Venezuela, y nos gustaría saber entonces qué trabajos se están realizando en la lexicografía colombiana en los actuales momentos, cuáles son los proyectos que se están emprendiendo y que quizá podamos verlos pronto. Sí, pues como digo, pues en este momento se está trabajando sobre todo en la elaboración del corpus lingüístico de Colombia. Pues la página del Instituto Cari Cuervo es una página que ahora está muy completa. Incluso allí, de lo que menciona la profesora María Clara Enríquez, se puede acceder al ALEC, que es el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Se pueden acceder a todos los materiales, incluso a las grabaciones. Este proyecto se terminó en 1982, pero pues eso ya está abierto, entonces están como actualizando estos materiales al formato digital, entonces eso. Y también, pues ya como les comentaba, pues ahorita y retomando lo que decía la profesora Giovanna, pues está haciendo también como una historia de la lexicografía en nuestros países, y como ella bien señala, pues obviamente pues esa primera fase pues recoge la Nueva Granada y todos aquellos otros repertorios que no solamente son de Colombia, sino también, por ejemplo, de Venezuela, de Ecuador, de Panamá. Y bueno, pero sí digo que todavía faltan muchos más trabajos, y sobre todo porque pues la lexicografía dialectal, digamos, como que se ha olvidado un poco, se ha dado más paso pues al diccionario, por ejemplo, de colombianismos, que recoge el léxico de todo el país, que es muy importante, pero sí creo que se deberían seguir presentando proyectos en esa línea. Hay mucho por hacer. Yo creo que lo que falta precisamente es como también apoyo institucional, pero pues yo siempre quiero ser como muy optimista respecto a que la lexicografía no es el fin de la lexicografía como la conocemos, sino que es una oportunidad para renovarse, para cambiar, para afrontar nuevos retos y para aprovechar todas las herramientas con las que contamos hoy en día. A pesar, pues ahorita tuvimos unas fallas pues de internet y eso, pero a pesar de eso, pues son muchas más las ventajas las que encontramos en estas tecnologías. Sí, suscribo todo lo que usted ha dicho, y falta mucho para hacer en esta disciplina, particularmente en nuestro país. Profesora Lira, de verdad que ha sido un gustazo, nos hemos dado banquetazo con toda su disertación, su explicación. Yo creo que sin desperdicio, la hora, no sé a usted, pero se nos fue volando, se nos pasó volando. Quedaron muchos temas allí, como siempre, en el tintero, y esto pues nos obliga a que tenemos que invitarla, estamos obligados a invitarla nuevamente, pasearla por acá, por el espacio de la ciudad de entrada, si usted así lo quiere, para dar una segunda parte sobre lexicografía del español en Colombia y otros temas que seguramente puedan surgir. Así que tienes los micrófonos para que se despida de la audiencia, y de verdad nuevamente gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, y no, también se me fue el tiempo volando, de verdad que fue todo un gusto, me sentí muy tranquila, muy cómoda, y de verdad que qué rico también pues eso, reencontrarme con algunos de los colegas, y de verdad que ha sido un espacio muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias por su conversación tan amena. Vale, gracias a usted. Y gracias a todos los que participaron en nuestro chat en YouTube, a quienes enviaron sus notas de voz a través de nuestro número de WhatsApp. De verdad que tuvimos hoy una interacción pero fantástica, y pues reitero la invitación a la profesora María Clara Enríquez y al profesor José Pipo Álvarez para que puedan pasar por aquí por el espacio, y entonces también disertar sobre temas que ustedes consideren necesarios. Antes de irnos, un último comentario. Dulce Santamaría, un team teacher de lexicografía con los duros que andan por aquí, y la profe. Sí, podemos hacer un programa. Gracias, Dulce. Creo que
podemos hacer un programa conjunto con la profesora Lidia y con la profesora Joana. Eso sería, pero fantástico. Así que, profesora Lidia, ahí vamos a cocinar ese proyecto para tenerlas ustedes dos, que sería, yo creo que un programa sin desperdicio. Bueno, nos vamos, estamos en greeting, así es, Manuel, así es, totalmente. Sería, wow, sería ahí, rompemos YouTube ese día. Muy bien, nos vamos rápidamente, nos despedimos de la audiencia. Recordamos nuestras redes sociales por Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar como La Ciudad Letrada. Y también, antes de irnos, un último comentario de la profesora María Clara Enríquez. Felicitaciones a Lidia y a la creadora de este espacio. Muchas gracias a usted, profesora Clara, por su participación. Y recordamos rápidamente a quienes conforman este espacio. Manuel López en los controles técnicos, Eli Blanco en las redes sociales, en la producción general Oscar Blanco y Manuel López, en la conducción, quienes tenemos el inmenso placer, como siempre, Grayson Mali Bolívar Cote, que se integrará el próximo domingo, y quienes habla Oscar Blanco. Nos veremos en una próxima oportunidad con un ciudadano letrado nuevo. Hasta luego. Chao.